Hola, en este video veremos qué son las anualidades financieras y cómo calcularlas. Las anualidades financieras son pagos de una deuda hechos en parcialidades, es decir, en lugar de hacer un solo pago al final del plazo de un préstamo, se hacen varios pagos o varias exhibiciones para poder cubrirlo. Originalmente, en el interés compuesto teníamos en una línea del tiempo un valor presente en el periodo 0 y un valor futuro en el periodo 5, que era el pago total de la deuda. Este valor futuro se calculaba sumando el valor presente, o sea, el préstamo original, más el interés que se está cobrando. Y la fórmula era F es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa capitalizada ya o dividida entre el número de capitalizaciones del periodo de la tasa elevado al número de periodos de capitalización en el plazo total del préstamo. Sin embargo, esto no es lo que va a pasar con las anualidades. Las anualidades, en lugar de hacer un pago al final, vamos a hacer varios pagos parciales. Estos pagos parciales cubrirán la deuda en lugar de hacer un pago al final, es decir, sustituyen a esa F. Estos pagos pueden ser variables o diferentes o distintos cada vez, que no es el tema de este video, y pueden ser iguales. Vamos a hablar en este video acerca de los pagos iguales, que también se pueden representar con una línea y una A en lugar de poner varias A's, aunque de las dos maneras es correcto. Y en estos iguales tenemos pagos que son infinitos o que son finitos. En este video veremos solamente aquellos que son finitos y se dividen en tres grandes clasificaciones: vencidas, anticipadas y diferidas. Las anualidades se deben hacer en la misma periodicidad que los periodos de capitalización de la tasa, es decir, si la tasa se capitaliza cada trimestre, los pagos se deben hacer cada trimestre. La tasa capitaliza anualmente, los pagos se deben hacer cada año. Y se deben hacer todos los pagos, no se puede faltar a uno solo. Si no pagas en una ocasión, se tienen que recalcular las anualidades. Las anualidades vencidas u ordinarias son aquellas anualidades en las cuales el primer pago se hace exactamente un periodo después del momento en el cual se recibe el préstamo. Es decir, si la tasa es capitalizable cada mes, el primer pago se tiene que hacer un mes después de haber recibido el préstamo. El último pago coincide exactamente con la fecha en la que se haría el pago total o el valor futuro de un problema de interés compuesto normal. Aquí podemos ver cómo el valor presente está en el periodo 0 y el primer pago, la primera anualidad, se hace en el periodo 1, es decir, que esto cumple con estas características de anualidades vencidas. Si nosotros conocemos la deuda o el valor presente, podemos calcular las anualidades, y si conocemos las anualidades podemos calcular el valor presente, como un simple despeje que vemos aquí. Estas son las fórmulas para calcular la anualidad dado una deuda o la deuda conociendo las anualidades. Estas fórmulas no veremos en este video cómo se deducen, ese será tema de otro video, aquí solamente las aplicaremos. También podemos calcular el valor futuro, incluso aunque no exista ese pago final, podemos calcular el valor futuro de las anualidades y existe una fórmula para ello. Aquí tenemos las fórmulas para calcular el valor futuro y las anualidades dado un valor futuro. En estas fórmulas, la A representa la anualidad o el pago, la I es la tasa de interés por periodo de capitalización, es decir, ya dividida entre las capitalizaciones de la tasa, y N es el número de pagos. Aquí tenemos un problema. Nos dice que se recibe un préstamo por 5,000 pesos con una tasa de interés de 12% capitalizable cada mes, a pagarse en un plazo de 5 meses con pagos mensuales fijos. El primero de estos pagos se hace un mes a partir de la fecha del préstamo, y la pregunta del problema es de cuánto será cada uno de estos pagos. Y tenemos que encontrar algunas características importantes. Primero, se sabe que se recibe un préstamo por 5,000 pesos. Eso nos dice que estamos hablando de un valor presente, o sea, el valor del préstamo. Después, nos da la tasa de interés de 12% capitalizable cada mes y que se va a pagar en un plazo de 5 meses con pagos mensuales fijos. Como habíamos dicho, los pagos tienen que coincidir con las capitalizaciones de la tasa y además, al hacernos pagos mensuales fijos, nos está diciendo que son anualidades. También nos dice que el primer pago se hace un mes a partir de la fecha del préstamo, es decir, que pasa un periodo antes de que se haga el primer pago. Por lo tanto, estamos hablando de anualidades vencidas u ordinarias. Y la pregunta es, ¿cuánto será cada uno de estos pagos? Si sabemos que tenemos valor presente y nos pide la anualidad, simplemente utilizamos la fórmula de anualidad dado un valor presente. Obtenemos la información del problema que nos dice que el valor presente es 5,000 pesos, la tasa es de 12% capitalizable cada mes, es decir, dividida entre 12, porque hay 12 meses en el año, y tenemos 5 pagos. Sustituimos los valores en la fórmula y simplemente resolvemos para encontrar que tenemos que hacer 5 pagos de 1,030 pesos con 20 centavos para cubrir una deuda de 5,000
dadas estas condiciones de este problema. En otro problema que tenemos aquí, nos dice que se paga una deuda mediante 7 depósitos semestrales en una cuenta que paga 15% anual, capitalizable cada semestre, cada uno por 7,000. Al decir que son cada uno de los pagos de 7,000, nos está diciendo que son pagos fijos. Son pagos semestrales con una tasa capitalizable cada semestre, y la pregunta en este caso es ¿a cuánto ascendía la deuda inicial si el primer depósito se hizo 6 meses después de que iniciara la deuda? Es decir, que estamos buscando el valor presente de una serie de pagos de 7,000 pesos cada uno. Encontramos la fórmula del valor presente dadas las anualidades. Al ser pagos fijos en anualidades, al ser 6 meses después y ser una tasa capitalizable cada 6 meses, entonces eso significa que estamos esperando un periodo para hacer el primer pago, y entonces utilizaremos esta fórmula con los datos que vienen ahí, que son 7,000 pesos de anualidad, 15% de tasa de interés dividido entre 2 porque hay 2 semestres en el año, y son 7 pagos. Sustituimos en la fórmula y simplemente resolvemos para encontrar que la deuda original era de 37,076 pesos con 21 centavos. Es decir, que una deuda de esa cantidad se tendrá que pagar con 7 pagos de 7,000 pesos semestrales, dada esa tasa de 15% capitalizable cada semestre. También tenemos anualidades anticipadas. Las anualidades anticipadas son aquellas en las que el primer pago se hace exactamente en el mismo momento en que se da el préstamo, o en otras palabras, el último pago se hace un periodo antes de donde estaría el valor futuro. En ocasiones, en este tipo de problemas lo que tenemos es el valor futuro y no el valor presente. Simplemente tenemos que acordarnos que puede que no exista uno de esos dos, como habíamos dicho en el de anualidades vencidas, en el cual no existe el valor futuro. En este caso puede que tengamos que encontrar el valor futuro. Pero no hay problema, simplemente vemos nuestro diagrama donde tenemos el valor presente en 0 y el valor futuro, y lo que sucede es que en lugar de tener el primer pago en el 1, se recorren todos los pagos y empiezan en 0. El valor presente está en 0 y la primera anualidad está en donde mismo. También vemos que la última anualidad queda un periodo antes de donde estaría el valor futuro. Y siempre se va a ver el diagrama así de una serie de anualidades anticipadas. Nuestras fórmulas son muy similares. Tenemos la fórmula de una anualidad dado el valor presente de anualidades vencidas. Y la única diferencia es que se va a agregar un múltiplo de 1 más i en el denominador de esta fórmula, y lo mismo en las demás fórmulas. El factor se multiplicará en alguna parte de la fracción. Podemos ver aquí todas las fórmulas de las anualidades anticipadas, y las variables son lo mismo. A es el pago o anualidad, I es la tasa de interés por periodo de capitalización, y N es el número de pagos. Aquí tenemos un ejemplo. Se ahorran 800 pesos cada quincena durante 4 años empezando el día de hoy con la intención de comprar un auto. El dinero se deposita en una cuenta que paga un 9% anual capitalizable cada quincena, y el auto cuesta 100,000 pesos. La pregunta es ¿cuánto dinero faltará para completar la compra del auto? Y entonces, aquí nos están pidiendo un valor futuro porque nos está preguntando, después de haber ahorrado durante todo ese tiempo, ¿cuánto dinero va a faltar para juntar los 100,000 pesos? Al decir que el primer pago o la primera anualidad o el primer depósito en este caso se hace el día de hoy, nos está diciendo que es una anualidad anticipada porque de inmediato se hace el primer depósito. Y nos está pidiendo valor futuro, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Los datos del problema nos dicen que la anualidad es de 800 pesos, que la tasa de interés es 9% capitalizable cada quincena, es decir, 24 porque hay 24 quincenas en el año. Recordemos que una quincena es la mitad de un mes. 4 años tenemos 96 quincenas. Y entonces, utilizando estos datos, sustituimos en nuestra fórmula, resolvemos y sabemos que en los 4 años, o sea, en las 96 quincenas, tenemos 92,583 pesos ahorrados con 68 centavos. Necesitamos 100,000 para comprar el auto y entonces aún nos faltan 7,416.32 pesos para poder hacer la compra. Este es un problema de anualidades anticipadas donde la única diferencia es que se dice, el mismo problema te da a entender que el pago se hace de inmediato y la fórmula es muy similar y los datos se sustituyen de manera muy similar. Y después tenemos las anualidades diferidas. Las anualidades diferidas son un tipo de anualidad en las cuales el primer pago se hace más de un periodo de capitalización después de que se recibe el préstamo. Que si la tasa de interés es capitalizable cada mes, el primer pago se realiza 2 o más meses después de recibir el préstamo. Además, el tiempo que transcurre entre la recepción del préstamo y ese primer pago se conoce como periodo de gracia.
Y entonces pasa lo siguiente, si vemos el diagrama, lo que sucede es que las anualidades, en lugar de empezar ahí, se recorren y empiezan más de un periodo después de haber recibido el préstamo. Lo que tenemos que hacer es calcular un nuevo valor presente que llamamos P', que se localice un periodo antes del primer pago. Si la primera anualidad se realiza en el periodo 3, tenemos que encontrar una P' en el periodo 2. Ya que se calcula esa P' o valor presente nuevo, la anualidad quedará un periodo después de ese valor presente, y entonces podemos utilizar las mismas fórmulas que se utilizaban con las anualidades vencidas. Aquí tenemos un problema. Se adquiere un refrigerador a crédito. El precio inicial de este refrigerador es de 8,000 pesos y se cobra una tasa de interés de 18% capitalizable semanalmente. Se van a realizar 60 pagos semanales, realizándose el primero 3 semanas después de la fecha de compra. La pregunta es, ¿cuánto se pagará cada semana? Y entonces, si tenemos nuestro diagrama ahí y nos está diciendo que el primer pago se realiza 3 semanas después de la fecha de compra y la tasa es 18% capitalizable cada semana, significa que estamos tardando más de un periodo de capitalización. Lo que vamos a hacer es recorrer en nuestro diagrama los pagos hasta esa tercera semana, y entonces, si nos pregunta cuánto se pagará cada semana, lo que estamos buscando es las anualidades o los pagos, dada la deuda original. Sin embargo, para poder realizar este ejercicio, para poder obtener esta anualidad, tenemos que calcular un valor presente nuevo o P', que estará en el periodo 2, uno antes de la primera anualidad, y nuestra fórmula de anualidades la vamos a calcular utilizando esa P'. Y entonces sabemos que la P original es de 8,000 pesos, nuestra deuda original. La tasa es de 18% capitalizable cada semana, es decir, dividido entre 52 porque hay 52 semanas financieras en el año. Y tenemos un periodo de gracia, o vamos a recorrer nuestra P 2 periodos como vimos en nuestro diagrama. Tenemos que tener mucho cuidado al hacer el diagrama porque nuestra P' tiene que quedar un periodo antes. Es decir, si lo movimos al 3 la anualidad, el P' tiene que estar en el periodo 2. Utilizamos la fórmula de valor futuro porque estamos moviendo nuestro valor presente 2 periodos hacia el futuro, y sustituimos los valores que habíamos calculado. 8,000 multiplicado por 1 más la tasa dividido entre 52 porque 52 semanas en el año, elevado al cuadrado porque lo movimos 2 periodos. Y encontramos que nuestra P' es de 8,055.48. Con esa P' nos olvidamos de la P y esa es la que vamos a utilizar para calcular las anualidades. Utilizamos a P' de 8,055.48, la tasa de interés no se altera, los mismos pagos se mantienen porque el hecho de que empecemos después no significa que vayamos menos veces. Simplemente vamos a empezar varios periodos retrasados, digamos. Y entonces la anualidad se calcula igual con la fórmula de anualidad, solo que utilizamos nuestra P'. Resolvemos, sustituimos y nuestro resultado es de 148 pesos.91. Haremos 60 pagos de 148 pesos.91 cada semana para poder cubrir la deuda de 8,000 pesos que costó el refrigerador. En general, estas son las 3 tipos de anualidades finitas que vamos a tener financieramente, anualidades finitas iguales. Muchas gracias por ver el video y esperemos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que les pueda servir para calcular las anualidades. Adelante subiremos un video sobre cómo calcular las infinitas y cómo deducir las fórmulas que vimos aquí. De nuevo, esperamos que les haya servido y si les gustó el video los invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.